¿Se acuerda alguien? A ver, ¿quién tuvo el domingo pasado? Varios, ¿no? ¿Qué hablamos el domingo pasado? Tatararán. Bueno, tendría que haber preguntado, ¿quién vino y estuvo aquí? Porque a veces venimos y no estamos. ¿Sí? ¿Qué hablamos? ¿De qué? De mis convicciones, ¿sí? De mis convicciones. Hablamos un poquito allí de nuestros amigos. ¿Quién eran nuestros amigos? Aarón y Josué y Caleb, ¿verdad? Y hoy, a ver, quiero titulé esta palabra o este tiempo, esta prédica, quisiera borrar ese día. ¿Hay alguna vez que pensaste en eso? Quisiera borrar ese día de mi historia. Quisiera que al ver para atrás nunca hubiera existido ese día. Quisiera que lo que dije, lo que hice, la forma que reaccioné, que actué, lo que contesté, quisiera que no esté en mi historial. ¿Sí? ¿Alguna vez lo has pensado? Quisiera borrar ese día. Y nosotros hablábamos el domingo pasado de mis convicciones, hablando de qué es lo que me mantiene muchas veces en medio de las tormentas. Todos atravesamos tormentas. Aún como padre, yo me imagino que Alejandro quisiera cubrirlo a Emanuel y a Tiago y decir como cada uno de nosotros y decir que nuestros hijos no pasen tormentas, no sufran situaciones, pero las vamos a vivir porque es parte de nuestro crecimiento y de nuestra vida, nuestra madurez. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en Aarón, que habíamos hablado, no sé si se acuerdan, cuando en ese momento en que Moisés estaba en el monte con Dios y el pueblo empezó a quejarse de que no sabía qué había pasado con Moisés y porque se pusieron descontento de la situación, comenzaron con murmuración, con queja, combinando un mate, un café, un tiempo con alguien que quizás no lo pensaba como yo, pero le puse la semilla de la discordia en la vida y allí se hizo una turba, ¿no? Y veíamos a Aarón, este hombre, un hombre que conocía lo que Dios había prometido, que tomó una decisión equivocada, ¿no? Y por otro lado vimos a 12 hombres, de los cuales eran líderes de sus familias. No fueron cualquiera los 12 que fueron a reconocer la tierra. Eran gente escogida. No fue cualquiera, dijo, a ver, ¿quién está desocupado? No tiene nada que hacer mañana porque no trabaja. No, fueron escogidos. Y esos escogidos fueron los que fueron a ver la tierra prometida, en donde estuvieron allí. Vamos a volver a leer, nosotros, a ver, Éxodo 32, que lo leímos la reunión pasada, lo vamos a volver a leer. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, yo quiero que te imagines la escena. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Cuando quiero estar desinformada de lo que pasó, estamos desinformados. Esto es tan como que este tipo lo sacó y así dice la versión. ¿Y qué estaban haciendo ahora allí en medio del desierto que lo sacaron de Egipto? El versículo 2 dice, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó
hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, estaba entusiasmado el pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció: mañana celebramos un festival al Señor, ¿no? Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a la diversión pagana. ¿Saben qué es eso? Se entregaron a la diversión pagana. ¿Alguna vez has salido de fiesta? No. Bueno, perdón. Me expresé mal. ¿Alguna vez has visto que otros salen de fiesta? ¿Has visto las cosas que hacen los otros? ¿Has visto en el centro las cosas, cómo toman bebida? Porque bueno, eso un poco así la diversión pagana. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el 25, ya después del diálogo de Dios con Moisés y todo lo demás, dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. O sea que la gente se desenfrena cuando hace las fiestas paganas. ¿O no? Yo no sabía, ¿no? Pero a lo mejor alguno me puede decir: ¿se desenfrena la gente? Dice que el pueblo estaba desenfrenado y esos que estaban de fiesta pagana, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Así que se paró a la entrada, el 26, del campamento y gritó: este es Moisés, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Y luego hablamos, para hacer un resumen, de Josué y Caleb, estos dos hombres jóvenes que también estuvieron con otros 10, que durante 40 días le taladraron el cerebro, le taladraron el alma y aún robaban su fe. 40 días con alguien que te taladre el cerebro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Donde te haga creer que no es real lo que Dios prometió. Va robando tu fe. Y esto es lo que sucede cuando nosotros somos confrontados con nuestras convicciones. El enemigo no viene en una forma discreta, amigable, tranquila, sino que el enemigo viene a confrontar nuestras vidas para ver dónde estamos parados. ¿Dónde estás parado? Que cantas el domingo, tu fidelidad es grande. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Dónde está tu verdad? Y allí sucede lo que una de las noches más tristes de la historia del pueblo de Israel, donde toda la gente fue contaminada por estas verdades mentirosas. ¿Sabe que el diablo necesita fe para que le creamos en las mentiras? Él necesita tu fe, mi fe, para que le creamos las mentiras y nosotros tengamos convicciones de que eso va a suceder igual. El enemigo quiere que tu fe se base en sus mentiras. Y a veces le damos más importancia de lo que merece estas mentiras, ¿no? Y allí tenemos a Aarón. Y yo pienso que Aarón quizás pueda haber dicho estas palabras: quisiera borrar ese día de mi vida, ¿no? Quisiera borrar ese día de mi historia. ¿Qué hice? ¿Por qué actué así? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejé llevar por un montón de mentiras? Tuve miedo.
¿Habré tenido miedo? Y a veces pasa que cuando recordamos ese momento, a veces hasta nos odiamos, ¿verdad? Nos odiamos haber sido parte de ese día y pareciera que quisiéramos no solamente borrar, sino no nos perdonamos. Pero yo te quiero decir hoy que este no es el sistema de Dios. Este no es el sistema de Dios. El diablo quiere que ese día quede marcado en tal manera que te muestre que eres una mala persona y nunca podrás salir adelante. Ese no es el camino del Señor. El Señor nos habla para que nosotros podamos arrepentirnos y poder ser perdonados, arrepentidos, perdonados y restaurados, para poder crecer y para poder madurar. Seguramente que a lo mejor Aarón miraba para atrás y decía, ese día fue un antes y un después en mis convicciones. Y yo quisiera que hoy, hablando de este hombre que fue la voz de Dios, porque se acuerdan que Moisés decía que él no sabía hablar, entonces Aarón era el que transmitía el mensaje de Dios, pero no solamente lo transmitía y se iba, sino que él pudo palpar la gloria y el poder de Dios, destruyendo a los dioses egipcios hechos de mano. Ningún dios pudo ir en contra de la palabra y del poder de nuestro Dios. Esto fue el Aarón que se presentó y que vio. Y ahora Aarón idea con sus manos algo semejante a lo que había aprendido en Egipto. Y allí hace un becerro. Y yo quisiera hoy que veamos cuáles pudieran ser. El día que nos encontremos con Aarón en el cielo, le vamos a preguntar qué pasó. Pero bueno, quizás podemos con esto ver algunas cosas que puedan ayudarnos a nosotros. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que me hagan ceder a mis convicciones, ¿no? La primera causa, ¿cuáles podrían ser las posibles causas que me hagan ceder a mis convicciones? La primera, la presión externa, la presión de afuera, ¿no? Ceder por la presión. Algo que está muy presionado, revienta. Ceder por la presión. Pero a veces también nosotros nos dejamos presionar. A veces nosotros permitimos que esa presión continúe sobre nuestras vidas. No es que estamos y tenemos que aguantar la presión. A veces nosotros permitimos esta presión. A veces de gente, a veces amigos, a veces conocidos, a veces en el instituto, en los colegios. ¡Cuánta presión! En el trabajo, ¡cuánta presión que existe! En la cual hace que nosotros podamos pensar como la mayoría. Es la presión de no ser distinto a los demás. No queremos ser distintos, no queremos pasar desapercibidos. Queremos mezclarnos entre todos para que nadie se dé cuenta que soy diferente. Soy como los otros, ¿no? No quiero que me vean diferente. Y eso creo que es algo que cuando nosotros llevamos la marca del Señor, es imposible. Y no estoy diciendo que te pares a hablar y a gritar, pero parece que el tener al Espíritu Santo dentro nuestro nos marca. Por eso cuando los cristianos estaban en Antioquía, les dijeron cristianos, despectivamente. ¿Por qué? Porque eran parecidos a Cristo. Eran unos pequeños Cristos, porque había una marca en ellos. Había una marca que los determinaba. Entonces muchas veces la presión para ser igual al resto, para que nadie se dé cuenta, para amalgamarme como el resto, permito que esa presión esté sobre mi vida. Yo pienso en Josué.
si has leído Éxodo, si has leído la palabra, en Número, dice que Josué iba donde Moisés iba y él estaba con Moisés. Moisés se iba a la casa a veces, a su tienda, y él se quedaba y lo acompañaba en todas partes. Y yo me lo imagino a Josué diciendo, Moisés, ¿quieres un vaso de agua? Te traigo agua. Y el resto de los compañeros, de los amigos, ahí va el pelota. Ahí va llevándole el agua a Moisés. Mira, si no te puedes quedar un ratito en el lugar, ¿qué estás haciendo detrás de Moisés? ¿Y sabe que Josué fue escogido por Dios como sucesor de Moisés? No porque era uno que estaba tratando de hacerse ver y de estar, sino porque tenía un corazón conforme. La presión que debe haber ejercido no fue de estos 40 días, sino de mucho tiempo. Porque aquel que no hace lo correcto te va a molestar para que tú lo hagas. Yo recuerdo nuestros hijos en el instituto, cómo eran presionados para que hagan lo mismo de esos pequeños grupitos, no me acuerdo ni cómo se llamaban, esas barritas, banditas, que lo que hacían era pegar, molestar, y tuvieron que pararse, no a lo mejor por ellos mismos, sabían que no se iban a unir con el resto, pero también no es de esta época el bullying, no es de esta época el ser burlado, no es de esta época, es de cada momento. Es parte de un proceso a veces en el cual necesitamos ser fortalecidos. El punto 2. Temor a perder su cargo, un lugar o una posición. ¿Habrá tenido miedo Aarón de perder su lugar de liderazgo? ¿Habrá tenido temor de la turba esa enloquecida que vino sobre él? ¿Cómo sería la reacción del pueblo si él hubiera dicho no? No vamos a hacer nada, vamos a esperar a Moisés. ¿Cómo hubiera sido la reacción? ¿Lo hubieran quitado del lugar? ¿Lo hubieran rechazado? ¿Me rechazan si no hago lo que ellos hacen? ¿Tengo que hacer lo que el resto? Él se olvidó que Dios lo había puesto. Él se olvidó que fue Dios que lo puso en ese lugar. Y a ti también y a mí también. Por más que haya una turba enloquecida, tenemos que saber que nuestras convicciones van a ser probadas. Es terrible estar bajo una turba enloquecida. ¿Has visto cuando vas y en un espectáculo hay mucha gente que sientes que te asfixias? Imagínate esa turba enloquecida en contra de tu vida. Y yo pienso que es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta de que siempre vamos a ser probados por el enemigo. ¿Qué pasa con nosotros cuando se requiere que no seamos íntegros en nuestro trabajo? Tanto que me costó conseguir el lugar. Bueno, hay mentiras blancas, mentiras piadosas. No hay mentiras ni blancas ni piadosas. Pero muchas veces, para evitar que me toquen tanto que me costó llegar a este lugar, nosotros cedemos y por miedo a perder el trabajo. Saben que yo recuerdo años atrás a un joven, Daniel. Este joven también estaba buscando trabajo y consiguió trabajo en una empresa de seguridad. Y él fue escalando posición porque era efectivo y llegó a ser el secretario del jefe. Y en medio de muchas de sus trabajos, dile que no estoy. Y él siempre con respeto le contestaba que las cosas como correspondían. Una de las cosas que más hacía su jefe era que cuando llegaba a la época, al fin de mes, para pagarle del trabajo, él le decía, di que no hay dinero, no tenemos el dinero para pagar, aguantamos unos 15 días más, trabajamos el dinero. Y él decía, tenemos dinero, en el balance da positivo, tenemos el dinero para dar. Y con respeto siempre hablaba, hasta que el jefe le dijo, ¿me tienes? ¿Sabes qué? Y le dio una patada
y lo echó. Y uno piensa, bueno, así nos pagan cuando somos buenos. Dios, ¿dónde está? Y bueno, Daniel salió, perdió su trabajo y pasaron unos meses y llegó para esta empresa una oportunidad de poner cajas de seguridad en toda la República Argentina. Estoy hablando de un caso de un joven de allí. Y una de las condiciones que tenía que tener era que la persona encargada en ir a todas las sucursales de los bancos de esa línea, de esa marca en la República Argentina, tenía que ser una persona 100% confiable, porque iba a tener en sus manos toda la seguridad de los bancos. Y este hombre dijo, yo conocí un tonto que no mentía y que no había forma, no podía nunca doblegarlo. Nunca pude torcerlo. A este seguramente que nos va a ser útil. Bueno, Daniel llegó a ser la persona más importante en toda la República Argentina con un sueldo altísimo. Se compró casa, coche, casa a los padres. Esto es una historia real. No es que la conocemos nosotros personalmente. Y hay muchos Daniel. Hay muchos Daniel. En donde, con respeto, no haciéndose el espiritual, no, sin no permitir que dobleguen sus principios. Pero a veces, por temor a perder el lugar que tengo, y si pierdo después de todo lo que intenté, conseguí, y Dios no debe querer esto y esto. Mira, cuando me piden algo que no corresponde a los principios, no estoy hablando de las formas, sino de la esencia del principio, entonces corresponde que no voy a ceder a sus presiones. Punto 3, congraciarse con el resto. Es diferente al primer punto. El primer punto dijimos que soy como el resto. Me amalgamo. ¿Sabe lo que es amalgamar? Cuando mezclas la masa y ya no te das cuenta qué es. Somos todos iguales. Somos todos lo mismo. En el otro era, tengo miedo de perder lo que tengo. Pero en este punto, quiero que vean que si ellos pecan, yo voy a ser como ellos, voy a pecar más. Si ellos se drogan, yo voy a drogarme más. Si ellos critican, yo voy a criticar más. Porque soy algo, congraciarse con el resto. Y a veces esto es querer recibir la alabanza de la gente, agradar todo lo que hacen. Y yo digo, está muy bien poner contenta a la gente, siempre y cuando poner contenta a la gente no haga que yo desapruebe lo que Dios aprueba. Entonces, yo necesito, claro que me gusta llevarme bien con la gente, pero no a costa de desagradar a Dios en lo que hace. Entonces, cuando nosotros entendemos que Aarón hizo el becerro, él quiso congraciarse con la gente. Él quiso tener la alegría, el favor de la gente, que es tremendo. Y fíjate que él está marcando una debilidad de carácter. Esto marca una debilidad de carácter. Cuando tu deseo es congraciarte con la gente, marca que no hay convicciones firmes. Y debilidad de carácter más debilidad de convicciones se retroalimenta y no tenemos sustento en nuestra vida. Él hace un becerro y es tremendo pensar que él hace un becerro en el cual eso le iba a traer alegría, desenfreno. Y sabe que la debilidad de carácter, como pasó con Aarón, no solamente le afectó a él, que quizás diga, quisiera borrar ese día, sino afectó a todo un pueblo. O sea que puede afectar tu descendencia, las personas que te rodean, a las personas que estás tratando de influenciar, eso va a traer sobre tu vida. En el punto 4 estamos analizando qué puede haberle pasado a Aarón, qué puede pasarnos a nosotros cuando somos confrontados, ¿verdad? Un momento bajo en la vida espiritual,
un momento de duda, de confusión, yo te doy un consejo. Cuando estés en este momento, no tomes ninguna decisión. No tomes ninguna decisión. Si es posible, no abras la boca solamente para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un momento bajo espiritualmente o de duda, el enemigo avanza rápidamente. ¿Sabe qué? Yo pienso, ellos sabían todos, el pueblo de Israel, lo que sus jefes egipcios durante años tenían en su paganismo, todo este tipo de dioses. Y allí elige hacer un becerro, que era el toro Apis, en el cual este era símbolo de la fuerza y la fertilidad. Y ahora uno entiende que muchas veces hoy hay tanta unión de las cosas que se usan en este tiempo con una mezcla de lo verdadero con lo erróneo. Y a veces, para poder congraciarnos con el resto, nosotros mezclamos, bueno, con tal de ganar a alguien para Cristo. Y a veces no es que ganamos a alguien para Cristo. Confundimos a ese alguien definitivamente y cortamos la oportunidad de llegar a Cristo. ¿Sabe que a veces usamos modas y yo no estoy en contra de cambiar las formas? Claro que cambiar la forma. Hace años atrás era un pecado que una mujer pudiera usar pantalón, tenía que usar falda. Y eso se entendió que era simplemente algo cultural. Pero no cambiamos la esencia, no cambiamos la verdad ni los principios de Dios. Claro, podríamos poner aquí luces verdes. Bueno, no me gustaría mucho, pero bueno, si quieren luces verdes y todos votan por las luces verdes, veríamos que no le gusta a Elías. Pero podemos cambiar, pero hoy la iglesia se adapta a la moda, quizás por una debilidad espiritual. Y eso nos habla a nosotros, porque yo no estoy criticando a otros, yo hablo para nosotros. Necesitamos fortalecernos en su verdad para estar parados. Y en los tiempos de debilidad que podemos tener, aferrarnos a aquello que nos ayuda. Amén. El punto quinto. Qué importante que es cuando uno no se hace responsable del pecado. Siempre hay alguien que tiene la culpa. ¿Has oído alguna vez eso? No nos hace firme, no nos hace firme. Reconocer que fui yo el que pequé, fui yo el que tomó la mala decisión, fui yo el que hice algo que no era correcto. Pero siempre hay una tendencia nuestra a que no ser responsable de lo que hago. Y sabe que si no soy responsable de mi pecado, no tengo posibilidad de arrepentimiento. Porque si yo no reconozco que fui responsable, tengo de qué arrepentirme. Y si no tengo de qué arrepentirme, no tengo perdón. Porque no lo busco. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, que si yo no soy responsable de mi culpa, un ejemplo simple, ¿no? Yo muevo mal la mesa y se cae el vaso, ¿no? Y se rompe. Entonces, ¿qué es nuestra humanidad lo que dice? Se rompió el vaso. Se rompió el vaso. Así decimos nosotros, ¿o no? Decimos se rompió el vaso. Y realmente yo le estoy dando vida al vaso porque se rompió solo. Ese vaso se rompió solo, se rompió el vaso. Y viene Fabi y me pregunta, ¿qué pasó? Se rompió, se cayó el vaso y se rompió. En vez de decir, sin querer, no lo hice a propósito, empujé el vaso y se cayó, nosotros le damos vida al vaso, pero es un instinto que tenemos en disminuir y hacer pequeña nuestra condición. A veces metemos la pata hasta la oreja
Y sin embargo, nosotros no aceptamos la responsabilidad de que la culpa es nuestra. ¿Qué dijo Aarón? ¿Qué dijo Aarón? El pueblo fue el culpable que yo hice el becerro. Es más, hay alguna versión que dice, tiré el oro y se formó el becerro. Nada que ver, se formó solo, tiene vida el becerro. ¿Qué poder que tiene el becerro que nos sacó de Egipto? Te parece hasta aberrante, ¿verdad? Pero nosotros también hacemos igual. No sé qué pasó. Fue algo que se hizo, lo hicieron juntos, estaban todos allí y alguno comenzó a hacer lo malo, no digo qué. Y bueno, y de repente todos me empujaron a hacer lo mismo. ¿Quién te empujó? Por favor. Pero cuando yo no reconozco mi culpa, estoy lejos de encontrar la salida. Tampoco decir, bueno, sí, pequé. Bueno, no, tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Entonces, cuando yo entiendo que cuando vemos el ejemplo de Aarón, nos quiebra, a mí me quiebra ver a este hombre que vio milagros, pero también nos advierte, nos quiebra y nos advierte. Tú eres humano, Aarón también. ¿Tú estás libre de hacer cualquier cosa? No, porque Dios es así. Las verdades que hay en la palabra no son para que nosotros nos riamos de Aarón. Es para que abramos nuestros ojos y entendamos que el que está firme, mire que no caiga. Y que yo necesito tener profundidad en mi verdad, en la palabra. ¿Por qué? Porque si no, cuando venga la tormenta, quizás alguna de estas causas u otras pueden llegar a nuestra vida y afectarnos. Y quizás decir, como el título de la prédica, quisiera que se borre ese día de mi historia. Quisiera que no haya sucedido nunca. Pero qué bueno es entender que en el Señor hay ¿qué? Perdón, hay perdón, hay perdón. El Señor no viene a darnos un mensaje para condenarte a muerte. El Señor viene a advertirte y a decirte, hay perdón. Y si hay arrepentimiento genuino, hay gloria para seguir adelante. ¿Sabe que luego, cuando Moisés dice al pueblo, los que están conmigo, con el Señor, se pongan de mi lado? Aarón se puso del lado de Moisés. No sé, lo entendió, pero se puso del lado de Moisés. Entonces nosotros tenemos que entender que hay arrepentimiento. El apóstol Pablo esperaba que los cristianos sean maduros. Allí cuando él escribe a la carta de los Efesios, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cuándo puedo no ser como un niño inmaduro que me pueden cambiar una verdad? ¿Cuándo? Cuando tenemos un carácter en Cristo, ¿no? Y eso es lo que dice el texto anterior. Este proceso de tener el carácter de Cristo continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el deseo de Dios, de que nosotros podamos madurar y no ir de un lado al otro como un velero cuando hay viento, como una gelatina cuando sale el sol, sino que la verdad, ¿y dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad?
La verdad es Cristo. Él es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Lo que pasa que el diablo grita que hay muchas verdades. No hay muchas verdades. Él es la verdad. ¿Y sabes por qué es la verdad? Porque todo lo que dijo se cumplió. Que me venga a decir alguien que nunca falló. Que me venga a levantarse alguno de los dioses, estos que se adoran, para decir que nunca han fallado. El Señor lo que dijo desde Génesis se cumplió y se sigue cumpliendo. Entonces a Él lo respalda la verdad. Él es la verdad porque la verdad está respaldada con su vida. A veces nosotros decimos a nuestros hijos o a alguien, si te portas bien, te voy a llevar a comer un helado. Y luego se portó bien, lo que pasa es que estoy cansado, lo que pasa es que me falta el dinero, lo que pasa es que mañana te prometo que mañana. Y a veces nuestra palabra no está fundada en la verdad. El Señor lo que dijo se cumplió y se cumplirá. Entonces, cuando nosotros decimos que es la verdad, es que Él es la verdad en la cual yo puedo confiar. Entonces, cuando yo leo sus promesas, que son sí y amén, esto es lo que me ayuda a poderme parar con fundamentos firmes. ¿Sabe que muchas veces nuestras convicciones se mueven, no porque se mueva la verdad de Dios, sino porque yo quiero adaptar la promesa de Dios a mi gusto? Entonces, cuando yo soy la que estoy manipulando esa promesa de Dios, me siento que Dios me falló. Pero realmente Dios no me falló. ¿Qué es lo que hablábamos el domingo pasado? La promesa de Dios era que iban a entrar a una tierra que era próspera, abundante, que tenían todo, que iban a abrir el frigorífico, iban a encontrar todo, que iban a entrar a las casas, iban a encontrar todo lo que necesitaban. No tenía que ir a MediaMarkt, a ningún lado, porque ya tenía todo lo que necesitaban. Pero dijo que esa tierra estaba habitada. Esto hablaba de que tenía que ser deshabitada. Ahora, si Dios cumplió la primera parte de la promesa, significa que la segunda la iba a cumplir. Pero nosotros manejamos las promesas a nuestra manera. Entonces, mi convicción es como un niño que va de un lado al otro y el enemigo puede tener ventaja en mi falta de firmeza en lo que Dios dice. Qué importante que es conocer la palabra, no solamente de oídas, sino que entre a nuestro interior y saber que va a ser el fundamento en el cual estoy parado. Es tiempo en el cual tus convicciones van a ser probadas. Tus convicciones, mis convicciones son probadas y van a ser cada día más probadas. Porque la palabra dice que la trompeta se oirá y los muertos en Cristo resucitarán y aquellos que oímos la trompeta. Ahora, no es simplemente que me ponga un audífono nuevo, sino que pueda escuchar la verdad de la promesa. Entonces, yo quiero estar preparada para el momento y yo quiero que tú estés preparado para ese momento. Y la única manera es creerle al Señor Jesucristo, que es la verdad. Y mis convicciones están en Él, en sus promesas que son sí y amén y son verdad para mi vida. Porque en estos tiempos hay mucha moda dentro de la verdad. Y sabes, cuando hay cosas que alteran la verdad, ¿qué pasa? No es más verdad. Si hay una verdad, si hay 1 kilo de harina y coloco una pizca de levadura, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo separarlo? Hay una confusión y ya no es la verdad. Entonces, qué importante que no tener una religión, sino tener una conexión
con el Señor. ¿Y qué me lo da? La palabra. La palabra, tengo que estudiar. No te basta, como me decía hoy un hermano, no me basta el domingo. Y me alegro escuchar eso. No me basta con el domingo. Necesito de la palabra. Claro que tú tienes que estudiarla en tu casa, pero en la iglesia tenemos tiempos de palabra. El viernes donde tú puedes preguntar, compartir, en los grupos de café, donde tú puedes decir lo que entendiste o si lo entendiste bien o lo entendiste mal, pero puede ser aclarado en base a la palabra, no que alguno tenga unas ganas de interpretar como quiera. Y también hay un tiempo para aquel que quiere más todavía. Tenemos el seminario bíblico. Pero en estos tiempos y en los que vienen, van a ser más difíciles. Van a ser más difíciles. Que el Señor dice, voy a hallar fe en la tierra, voy a encontrar amor, voy a encontrar cuál es mi fundamento, cuál es mi verdad. Claro que me gustan los festivales, cuando se va a cantar, cuando saltamos, cuando cantamos, cuando vienen, son gloriosos. Pero yo necesito el fundamento que me hace que salte y caiga parada. No que salte y caiga en una fiesta pagana. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Sabe que cuando nosotros tenemos convicción, es como también cuando tenemos una dirección. ¿Has visto que el GPS te lleva a cualquier lado a veces o solamente a mí? Ponemos el GPS y decimos, pero pon el GPS en una ruta que tú sabes y vas a ver que te lleva en cualquier lado. Pero qué diferente que es cuando yo tengo una convicción en el Señor, en su palabra. Mi ruta es bien directa y segura. ¿Sí? ¿Te sirvió de algo este mensaje? ¿Te ayuda en la vida práctica? ¿O sales y lo tiras por allí? Yo quiero encontrarme con el Señor. Yo quiero que mis descendientes se encuentren con Cristo. Yo quiero que ustedes se encuentren con el Señor. No estamos jugando a la iglesia. No estamos jugando a ver si somos más que otra iglesia. Estamos decididos a amarle con todo nuestro ser y a marcar con un carácter firme. El problema de Aarón, que tuvo un carácter débil. ¿Cómo es tu carácter? A lo mejor tú me dices, ¿y qué hago si yo tengo un carácter débil? O tengo un carácter inaguantable, que a la larga es lo mismo. Quizás tienes un carácter débil o tienes un carácter insoportable. Hay una sola forma. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El carácter de Cristo. Si eres débil en carácter, que la gente te empuja y te vas. Si eres insoportable, que nadie se acerca por tu carácter, para una o para la otra, necesitamos tener el carácter de Cristo. Amén. Dale gracias al Señor, porque Él nos da oportunidad de arrepentimiento y de perdón. Quizás tú en esta mañana dices, quisiera borrar ese día. Te defraudé, Señor. Te defraudé, te fallé, Señor. No reaccioné como esperabas que yo reaccionara. No actué con madurez. Tuve miedo. Tuve miedo de lo que me iban a decir. Hice lo que otros hicieron. Hago lo que el resto de la gente hace. Pero es tiempo en donde necesitamos plantarnos en Dios. Yo no hago las cosas porque la gente se ponga contenta. Hago aquellas cosas que le agradan al Señor. Tu vida es la que rindes cuando estás a solas con Él. Porque adelante de la gente
podemos parecer súper divertidos, pero luego, a solas con el Señor, nos sentimos como Aarón, fallándole. ¿Cómo está tu corazón? Tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos para poder encontrar que podemos arrepentirnos y recibir el perdón del Señor.